En los espacios de Mega Noticias hemos analizado el delito de despojo, un ilícito grave que vemos con demasiada cotidianidad en las estadísticas en el país de manera general. Y también hay algunos otros temas que ocupan la agenda pública. Podríamos hablar de la pandemia de COVID-19, de algunas otras cosas más que son importantes para los ciudadanos. Sin embargo, hay asuntos que tampoco pasan de lado en la agenda política. Y uno de ellos es este conflicto en el que nuevamente se han enfrascado Ricardo Anaya y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de las declaraciones, hay varias preguntas. Para empezar, ¿Anaya escapó o se exilió? ¿Tiene razón en desconfiar del sistema político y del sistema de justicia de nuestro país? Este es el tema que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Víctor, ¿cómo estás? Bueno, a ver, respondiendo preguntas de Magda, no, todavía no es prófugo. Sí, él anuncia un autoexilio y podrá convertirse en prófugo a partir de mañana, cuando tenga que presentarse a las 2:30 de la tarde en el reclusorio norte para presentarse ante un juzgado y responder a las denuncias que tiene dentro de esta carpeta gigantesca que tiene el asunto Odebrecht. Sí, así es que hasta este momento, bueno, todavía Ricardo Anaya no se ha convertido en un prófugo, pero sí, en este momento, Ricardo Anaya se ha anunciado su autoexilio, esto para evitar precisamente este tema. Y sí, bien decía Magda, Víctor, me parece buena la observación. Hay tantos problemas en el país, este tema de los despojos que estamos tocando ampliamente aquí en Mega Noticias, el tema de la inseguridad, el tema de la pandemia, el regreso a clases, o sea, la lista es interminable. Sin embargo, bueno, esto de alguna forma para mí tiene un significado muy importante. El tema de la impartición de justicia y la utilización de las instituciones en forma facciosa y solamente para los enemigos de carácter político. ¿Por qué digo esto? Bueno, precisamente porque esta denuncia de que ya lo conocemos, el tema de los sobornos de Odebrecht, Víctor, generó, bueno, funcionarios, presidentes que se han quitado la vida, ¿sí?, por las acusaciones de sobornos de esta empresa que parecía que era su forma de actuar. Y México no es la excepción, como se ha señalado, en estos sobornos millonarios que recibió Emilio Lozoya cuando era director de Pemex, ¿sí?, en esta administración anterior, para recibir dinero que supuestamente se utilizó para campañas políticas y para, bueno, aceitar muchas de las cosas, como se dice, el tema político. Lamentablemente, Odebrecht, el gran corruptor, sí, de los últimos años, de los últimos, quizás de la última década, sí, que una empresa haya corrompido a tantos gobiernos, a tantos funcionarios. Y en México, Víctor, sí, tenemos solamente un de mediano pelo, de tamaño mediano, o sea, ni siquiera es de los grandes, perdón, iba a decir otra cosa, sí, pero la verdad es que sí, tenemos solamente un funcionario detenido, ¿sí? Y sí, todos los demás, Víctor, pues nada, y el principal, digamos, el responsable, Lozoya, luego de que fue extraditado de España hace un año ya, sí, bueno, pues ni a su esposa, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a él, sí, a nadie, y sigue gozando de cabal libertad, sí, sin mayor problema. Y tratando el actual gobierno, a través de este uso faccioso de las instituciones, sí, pues irse sobre los enemigos. El expediente tiene 70 denunciados, entre ellos el expresidente Peña Nieto, entre ellos el exsecretario de Hacienda, Videgaray, sí, y muchos otros, sí, pero parece que todo está enfocado contra los enemigos de hoy del PAN. Sí, principalmente panistas. Pareciera ser que digamos, la línea ahora sí va en función de panistas, porque pareciera ser en el ánimo, no pareciera, en el ánimo del presidente está claro que los trae atravesados, como también ha quedado en el ánimo y la percepción social de que hay un arreglo con Peña Nieto, porque no lo han tocado absolutamente con nada y ni a sus allegados, salvo el día de ayer que veíamos tú y yo una nota ahí que se filtró a través del Grupo Reforma, que no tiene mucho, no da mucha información, pero dice, podría llevarse una investigación para estos personajes. Pero la verdad y lo cierto de todo esto es que han gozado, como bien tú dices, de cabal salud
y de cabal impunidad a lo largo de estos años y que ha sido usada la bandera como una guerra contra la corrupción en donde de bien a bien no hemos visto nada claro. El otro gran personaje también de medio pelo, porque pues es de medio pelo finalmente, que es la señora Rosario Robles, pues también está en una situación similar en la que todo parece indicar es más resultado de una venganza política que de hechos concretos reales que demuestren que no meto las manos al fuego, porque todo indica que era parte de esa jugada siniestra que se hizo con la famosa estafa maestra. Entonces, la verdad es que tenemos un gran circo en torno al tema de la corrupción y hasta donde yo recuerdo creo que Venezuela y nosotros éramos el único país donde aparentemente no había pasado nada en materia de Odebrecht, pero hoy ya se sabe que fue prácticamente todos los países de América Latina que estuvieron involucrados en esto y que bien lo dices tú, le han venido a costar cárcel y hasta la vida a algunos expresidentes. Solo en México no se dan las cosas y eso es muy sospechoso y eso es molesto e indigna, sobre todo porque todos los días el presidente enarbola esa bandera, señala que no son iguales, señala que su principal bandera es la guerra contra la corrupción, pero en los hechos no se ve nada concreto y eso cada vez pesa más, Y yo creo que el presidente debe estar al tanto y consciente de eso, porque esa cartita poco a poco se está agotando, Raúl. Sí, mira, hoy luego de las 7 de la mañana, cuando Ricardo Anaya sube este video, donde la cual reta al presidente a que él dice, yo me presento mañana ahí en el juzgado del reclusorio, pero que se presenten también Pío y Martín, los hermanos del presidente, que fueron grabados con evidencia de recibir sobres de dinero de ese exfuncionario con relaciones del gobierno de Chiapas, que entregaba sobres y que él mismo grabó esos videos y que luego quedaron en manos de la opinión a través de las redes sociales, y que tampoco ha habido ningún elemento de seguimiento a esas denuncias. Y luego de que se presentó por parte de la oposición algún tipo de denuncia, hasta el momento la Fiscalía General de la República pues no ha encontrado elementos, el INE, porque también la denuncia fue supuestamente por recibir dinero en efectivo en campañas políticas, pero de eso no hay nada. Y hoy el presidente responde en la mañanera, le dice cuando se le pregunta sobre ese reto que lanza Anaya, aparentemente desde Atlanta, donde dicen que está, que es donde vivía su familia durante muchos años, y que, bueno, se dice que, bueno, y el presidente responde, pues que sea precisamente la autoridad los que convoque. Y aquí es una de las cosas que quedan exactamente en el aire, queda exactamente, o sea, el presidente responde diciendo le corresponde a la autoridad. Y sí, en la práctica debería ser la Fiscalía la que deba llamar a los hermanos del presidente para que aclare de dónde caramba salió ese dinero y para qué se utilizó, si se utilizó para la campaña del presidente López Obrador o para qué, sí, simplemente clarificar el asunto. Pero parece que seguimos con esta idea de, como dice el dicho, sí, para los amigos justicia y para los enemigos, perdón. Justicia secas. Para los enemigos, justicia y gracia. Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, justicia secas, ¿no? Bueno, pues pareciera que eso queda muy ad hoc precisamente en este asunto. Y mira, no se trata de defender a Ricardo Anaya, no sabemos si es culpable o no. Sí, hay que recordar que él desde el sexenio pasado era señalado por mismos panistas. Hay que recordar que él encabezó pues una disidencia muy fuerte dentro del Partido Acción Nacional, y los panistas como Ernesto Cordero lo acusaban precisamente y cuestionaban su forma de vida. Incluso el mismo Javier Lozano, que luego era del PAN y luego se pasó al PRI y trabajó como secretario del Trabajo, también señalaba y preguntaba que cómo podía vivir Ricardo Anaya en Atlanta, sí, con los recursos que él ganaba como legislador, sí, y luego Lozoya lo involucra en haber recibido 6 millones de pesos supuestamente de soborno por aprobar pues las reformas energéticas, cosa que ya hemos hablado del tema. Los panistas no tendrían que haber recibido
sobornos, No pero por qué, pero sí, bueno. estaban de acuerdo con este tema. En fin, viene cola, viene el tema también, aquel asunto de la bodega en Querétaro, que se le acusaba de lavar dinero, que finalmente no prosperó la denuncia, pero cómo afectó la campaña política y de esta forma lo descarriló totalmente. Lo descarriló totalmente y después, perdón y olvido, porque después ya no pasó nada, ¿no? Le dieron carpetazo y la percepción que nos quedó es que nuevamente las instituciones habían sido utilizadas a modo para hacerle el trabajo sucio, en este caso después de que se peleó con Peña Nieto, que recordarás que su gran pleito fue porque aseguró que lo iba a meter a la cárcel, le costó no la presidencia, pero por lo menos lo descarriló de la campaña en el 2018, uno. Por el otro lado, Raúl, mira, es que vivimos en un país tan descompuesto en materia de justicia, hay tanto que se tiene que hacer y componer, que me recuerda un poquito lo que ocurre luego en las carreteras de nuestro país. ¿Sabes que la instrucción que le dan a los choferes que dicen cuando tienen un accidente, pélate? Fíjate nada más lo indebido de la medida, pero pélate porque mientras son peras o son manzanas es más fácil arreglar la situación contigo fuera de la cárcel, sacar un amparo y pagar multas y lo que se tenga que hacer, aunque hayas tenido la culpa, que quedarte en el lugar, como dice la decencia, como indica la ética, quedarte en el lugar del accidente para responder por los actos. Todos saben que tienen que irse porque van a terminar en la cárcel mientras son peras o son manzanas. Lo mismo ocurre aquí también en materia de justicia. Mira, yo también no meto las manos al fuego por Anaya, pero me pongo en su papel y digo, bueno, caray, después de conocer la experiencia de Robles y después de que hemos visto cómo se las gasta la justicia, ¿tú crees que vale la pena quedarse en este país para esperar a aclarar las cosas o vas a terminar en la portada de un periódico tras las rejas y te va a destruir tu vida y de que después te digan, pues fíjese que nos equivocamos? Pues ya quedó la marca, ¿no? O sea, qué difícil ese papel, ¿eh? Y mira que no estoy a favor de huir, porque creo que uno debe de comparecer valientemente y hacerse presente ante una responsabilidad. Pero qué país tan descompuesto tenemos, sí, ¿cuántos lo harían? Esto sería, Víctor, cuando crees y cuando las instituciones están precisamente para eso, ¿sí? Darle institucionalidad, que haya procesos justos, que haya procesos legales y lamentablemente lo que vemos hasta hoy, este nivel de impunidad que tenemos por tener instituciones débiles, por tener jueces, magistrados que se prestan a todo tipo de contubernios y de cochupos y desde luego pues el manejo político que se da a todos estos temas. Me parece que ante la circunstancia en que se está descomponiendo muchas cosas del país, sí, y ya lo hemos dicho hace algunos meses, incluso años, cuando empezó esta administración, conforme las cosas vayan descomponiéndose en pobreza, en inseguridad, en crisis económica, sí, el presidente va a tener que echar mano de este tipo de hechos, sí, de tener pescados grandes, sí, que sean capturados y hasta llegar quizás, aunque ese pacto de impunidad no se ve tocado, el pacto de impunidad entre Peña Nieto y el presidente López Obrador, sí, que suponemos que existe ese pacto por la forma en cómo se han dado las cosas, podría romperse, ya veremos. Sí, por lo pronto en esa lista de 70 está Peña Nieto, está Videgaray, está Carlos Salinas y hay otros muchos personajes de gran peso que políticamente podrían ser redituables precisamente cuando los problemas en México pues se agravan, Víctor, y no se ve mucha y pronta salida. Coincido contigo, acabas de abrir las cartas que seguramente se tienen en la mente del presidente y del gobierno federal. Ir administrando a cuentagotas la justicia y dependiendo la gravedad del problema, ir jalando peces para mantener la atención en otra parte. En fin, qué tiempos tan difíciles vivimos en materia de impartición de justicia. Cuando creímos que se iba a avanzar, vemos que no es así. Raúl, buenas tardes.